¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos la batalla de Tenkyu contra Shin, el pasado de Shin y su padre, pero sobre todo la creación de la nueva JAA. Un nuevo orden empieza a establecerse liderado por X y Oki. Veremos al miembro de Slur que no se nos había mostrado, enfrentamientos épicos entre la nueva orden y miembros de la antigua, aunque Sakamoto sigue afectado psicológicamente sin poder pelear. En esta primera parte del arco llamado Nueva JAA lo vamos a saber y este es el resumen. Tiempo después una mujer iba tranquila en el tren, sentada como cualquier otra persona. Todo parecía normal hasta que un tipo se sentó justo al lado suyo, pegándose demasiado a pesar de que había espacio de sobra. Ella no lo dejó pasar, le reclamó de una vez, diciéndole que ya sabía su juego, que seguro hacía eso todos los días para molestar mujeres. Lo llamó cerdo asqueroso y sin más le apuntó con la pistola directo a la frente y le disparó. Ese fue el primer día en que la gente común podía andar armada. La primera bala se disparó a la 1:40 de la tarde, en plena calle. Más adelante un conductor notó que el auto frente a él no paraba de cambiarse de carril como loco. Lo reconoció de inmediato, era el mismo loco del volante de siempre. Se quejó porque estaba en una zona con niños caminando. El copiloto preguntó cuándo lo iban a arrestar, porque no era la primera vez que se lo cruzaba. Frustrado, el conductor se bajó, dijo que si la policía no hacía nada, entonces lo haría él mismo. Se acercó al auto del tipo y le disparó sin dudar. En otro punto, en una oficina de seguridad social, un empleado atendía a un hombre que exigía dinero. Decía que estaba harto, que el sistema debía servir a los ciudadanos, que la inflación lo estaba matando. El trabajador le respondió que según los registros, su ingreso era más que suficiente, que lo sentía, pero parecía que su problema era la adicción al juego, no la economía. El hombre no lo podía creer. Le preguntó si acaso le estaba diciendo que merecía morir. El empleado, sin pestañear, sacó su arma, le apuntó en la frente y lo mató. Luego murmuró que por culpa de basura como él, los que realmente necesitaban ayuda eran vistos como parásitos. Para el tercer día desde que se legalizó el porte de armas, ya el 0,25% de la población había usado su arma. El número de muertos iba por 324.000. Aún así, las estadísticas mostraban que los delitos menores habían bajado un 90% en comparación al mismo día del año pasado. En lo alto de un edificio, X y su gente miraban a la ciudad y controlaban los números de muertes. Según X, disparar por primera vez era una decisión pesada, que requería una buena justificación. De vuelta en la oficina, un compañero le preguntó al trabajador por qué había hecho eso. Él respondió que el tipo era un parásito que abusaba del sistema, pero el colega le dijo que eso no importaba, que había matado a alguien. El otro insistió que era legal, que todos tenían 3 balas y podían usarlas como quisieran, pero para su colega esa actitud era repugnante. Decía que recurrir a la violencia así era una desgracia. Eso pareció molestarle. Volvemos a X. Él explicaba que tras el primer disparo, el segundo se volvía mucho más fácil. Y sí, porque ese mismo empleado que acababa de matar a uno, le disparó también al compañero que lo cuestionaba. X dijo que después del primer disparo todo se volvía más sencillo. El límite se borraba, cualquier cosa podía ser excusa y ya no había vuelta atrás. En la oficina, el segundo compañero yacía tirado en el suelo ensangrentado. El tipo que lo mató seguía convencido de que no había hecho nada mal. Total, era legal. La gente pensaba que porque el gobierno lo aprobaba, no había culpa. X decía que destruir la brújula moral era facilísimo, que bastaba con que una masa crítica cruzara la línea para que los demás se sintieran válidos en hacer lo mismo. Otra mujer en la oficina sacó su arma también, apuntó al trabajador que ya había matado a los dos y lo ejecutó, y con eso el conteo de muertos subía de nuevo. El efecto dominó ya estaba desatado. Akira veía todo esto desde la base, frente al monitor. Estaba paralizada viendo cómo los números seguían creciendo sin freno. No podía aceptar que darle poder a la gente terminara en algo tan brutal. Le preguntó si toda esa gente había muerto. X lo confirmó, y Akira quedó atónita al ver cómo los humanos se volvían tan brutales con poder. Se levantó enfurecida y corrió directo hacia X, que estaba sentado tranquilo. Kumanomi trató de detenerla, pero Akira la levantó del suelo de un solo movimiento y la arrojó al piso. Sin más obstáculos llegó hasta X y le puso una cuchilla en el cuello. Le exigió saber por
por qué había hecho todo esto, por qué había provocado a las personas hasta convertirlas en asesinos, qué era lo que estaba buscando. X, sin moverse, le dijo que todo esto era solo una forma de devolver el daño que les habían hecho con el trabajo sucio que les obligaron a hacer. La escena cambió en un enorme edificio de la JCC. Toramaru estaba revisando su celular molesta. Decía que esto ya no tenía gracia, que Japón se había convertido en un basurero, todo estaba explotando en redes sociales. Mafuyu la mandó a callar. Eso significaba que la Orden y X ahora estaban trabajando juntos, no lo podían creer. Kaiji soltó que la JCC se estaba separando de la JAA y que no sabían cuánto tiempo más iban a estar seguros ahí. Amane decía que jamás imaginó que X estuviera tan loco, se preguntaba cuánta gente iba a morir ahora. Natsuki, más serio, decía que esto ya era el fin del país. Había corrido una simulación con la inteligencia artificial y en una semana el 9% de la población moriría. Decía que si llegaban al 10% todo colapsaría. Toramaru preguntó cuánta gente era eso. Amane le respondió que unos 10.8 millones. Natsuki pensaba profundamente, si X odiaba tanto a la gente, ¿por qué no los mataba él mismo? Que estaba buscando con esto? De repente alguien irrumpió en la sala buscando a Natsuki. Dijo que eso había llegado. Le entregó una caja y Natsuki le dio las gracias mientras todos los demás se acercaban curiosos. Al abrir la caja vieron una pistola. Toramaru preguntó si eso era lo que se estaba entregando a la población. Amane comentó que parecía una Glock común. Kaiji se sorprendió de que pudiera pedirse por correo. Natsuki explicó que sí, pero que el papeleo era pesado y el proceso algo tedioso. Mafuyu notó un folleto adentro, con instrucciones sobre cómo disparar correctamente. Toramaru preguntó por qué lo había pedido, pero Natsuki no respondió. Él estaba concentrado examinando el arma. Le sorprendió el sistema de bioreconocimiento que permitía que la pistola reconociera al usuario. De pronto disparó las 3 balas de golpe y dejó a todos en shock. Toramaru se asustó por el disparo repentino, pero Natsuki solo siguió mirando el arma, notando que tras las 3 balas se bloqueaba. Algo hizo clic en su mente. El arma era un poco más pesada. Toramaru no lo creía, porque comparada con las que usaba en la escuela era igual. Parecía una Glock común. Sin embargo, Natsuki desmontó cada parte hasta el componente más pequeño y encontró la pieza oculta. Apenas 1 gramo o 2, pero suficiente para que él lo sintiera. Su colega explicó que él fabricó miles de armas cada día, así que sabía exactamente cuánto debía pesar cada parte. Por eso Toramaru no se sorprendió de que fuera el mejor del departamento de fabricación de armas y hasta Mane quedó impresionado. Mafuyu le preguntó a su hermano qué onda con eso. Natsuki observó bien la pieza y entendió, era un módulo de control remoto. Gracias a ese chip, podía la JAA controlar completamente el arma, rastrear la ubicación, registrar disparos y bloquear armas específicas. Toramaru preguntó por el del control remoto. Mafuyu quiso saber qué implicaba, pero Amane ya había entendido. Él y Natsuki pensaron igual. Con esa característica podrían detener el acto terrorista a tiempo. Todos se quedaron boquiabiertos. Agregó que en serio tenían que impedirlo. Toramaru elogió a Natsuki, pero él la mandó a callar. Retrocediendo 3 días, en el primer día que los ciudadanos podían portar armas, un tipo apuntó a otro para exigirle que le devolviera dinero. Lo amenazó con matarlo. De pronto alguien los detuvo, fue Shin. Con un palo de madera destruyó el arma. Boyle también apareció y los llamó amateurs. Hintaka confiscó las armas de los hombres con una velocidad increíble, metiéndolas en una bolsa de plástico. Los tipos salieron corriendo despavoridos. Mientras huían, Boyle decidió que era imposible tomar todas las pistolas. Shin le respondió que era mejor que no hacer nada. Eisuke preguntó qué hacía la policía y Hintaka contestó que no intervenían porque estaban confabulados con la JAA. Shin opinó que lo más rápido era derribar la sede de la JAA antes de que repartieran más armas a la población. De pronto alguien los llamó idiotas y les preguntó qué creían que hacían. Boyle le habló a Shin telepáticamente, dijo que eran agentes de la JAA. Entonces Shin preguntó si realmente iban en serio y si solo seguían lo que X había dicho. Uno respondió que era mejor que el viejo régimen. Según ellos, X estaba elevando el estatus de los asesinos, ya no estaban confinados al submundo. Jin insistió en que eso no justificaba exponer a ciudadanos inocentes al fuego cruzado. No podían obligar a todos a pelear hasta morir. El miembro de la JAA se sorprendió ante eso, lo llamó rebelde, pero fueron neutralizados. Tirado en el suelo, quien tenía la cresta admitió que eran duros, el otro solo los llamó bastardos. Estaban malgastando energía. Shin se confundió. El tipo agregó que aquella sociedad era mejor para los asesinos, nadie los apoyaría y estaban seguros de que los aplastarían como insectos. Eso los hizo pensar, y aunque Boyle no lo admitiera, tenía razón, sobre todo porque toda la orden estaba en su contra. Shin pensó que no todos lo estaban. En
aquella confrontación, Shishiba le habló mentalmente a Shin y le dijo que él no apoyaba a X. Shin se sorprendió, dijo que finalmente había llegado a donde quería estar, por eso le advirtió que no interfiriera con su plan. Dijo que Mashimo era buena gente. Volviendo al presente, Shin aún se preguntaba qué tramaba. En el cuartel general, cuando los miembros del nuevo orden querían celebrar el nacimiento del grupo de asesinos más poderoso de la historia, Shishiba solo miraba a X. Se preguntaba si en serio el señor Takamura estaba dentro de él. Mientras comía ramen, Nagumo, disfrazado, comentó que estaba bastante seguro de que Takamura estaba dentro de X. Shishiba preguntó si hablaba en serio. Él respondió que Slur tenía una especie de desorden de personalidad múltiple y eso era lo que más dudaban. Su disfraz desapareció de pronto, por eso entendieron que si Takamura estaba ahí, tenían que atacarlo con extremo cuidado. Podrían morir si se equivocaban. Shishiba le dijo a Osaragi que no lo siguiera, algo que ella no podía creer. Cuando preguntó por qué, él respondió que no había necesidad de que fuera enemiga de los miembros de la orden, pero ella insistió que los despreciaba. Él le aconsejó que actuara con calma. Según Shishiba, la sociedad centrada en asesinos que Oki idealizaba era perfecta para ella. Osaragi no supo qué responder. Shishiba se dio la vuelta y se despidió. Osaragi lo llamó y le preguntó qué pasaba. Ella insistió en que ahora eran enemigos. Shishiba lo sabía y respondió que todo bien. Pensaba que sería fácil como quitar una mota del ojo, un trabajo sencillo y satisfactorio, y que ese tipo de misión le iba bien. Al menos eso pensó. Ya estaba cansado de asesinatos que le quitan el sueño. Mientras tanto, Shishiba fue directo a X y este estaba de espaldas. Lo llamó señor Shishiba. X preguntó si era ese su nombre y podía hacer algo por él. Él simplemente respondió que no lo creía. Luego atacó rápido y lanzó su martillo. Sin embargo, X bloqueó con el mango de la katana de Takamura, que ahora manejaba. Le metió una patada que lo alejó. Shishiba pensó que antes de que emergiera Takamura, él tomaría la iniciativa. Le sujetó la punta del abrigo con fuerza y lo jaló hacia él. Eso pilló a X por sorpresa. Shishiba quería terminar el asunto rápido. Le dio varios golpes con su martillo, pero X logró bloquearlos usando su propia arma. Cuando X reaccionó, Shishiba notó que alguien más se acercaba por detrás. Era Oki. Este se lanzó directo hacia él, pero por suerte Shishiba logró esquivar su ataque a tiempo. Dijo su nombre, pero Oki simplemente le respondió con un qué pena. Entonces apareció Torres, apuntándole con su cañón de arena. Shishiba no tuvo más remedio que saltar para no recibir el disparo. Oki confesó que ya se olía algo raro pasando desde que descubrieron que Yotsumura seguía con vida. Lo que no podían tolerar era que estuviera en contacto con este tipo lleno de tatuajes. Torres aclaró que no era que lo odiara, pero sentía que no había otra opción. ¿Por qué?, preguntó Oki. Shishiba respondió que era demasiado para él. Oki lo miró molesto, creía que Shishiba era más listo que eso. Sin perder tiempo, Oki intentó golpearlo directo al ojo, pero Shishiba alzó el martillo justo a tiempo para protegerse. Torres volvió a disparar desde un lado, esta vez no logró esquivarlo. El impacto fue tan fuerte que Shishiba salió volando y se estrelló contra una pared, 2 contra 1. Oki se le fue encima otra vez, pero Shishiba, a pesar del dolor, logró zafarse. Aunque sangrando, aprovechó un momento de descuido y contraatacó a Oki. Este bloqueó el golpe con su arma y le preguntó si quería decir algo antes de morir. Sí, respondió Shishiba con tono frío, vete al infierno. Y justo en ese momento Saragi apareció por detrás, rompiendo la pared de cristal con su sierra eléctrica. Oki no se lo esperaba para nada. Ella le dijo a Shishiba que se había dado cuenta de algo. No se podía hablar de un mundo ideal si aún existían personas a las que odiaba. Shishiba estuvo de acuerdo. Perfecto, entonces vamos a eliminarlos, dijo. Un recuerdo los llevó atrás, a una provincia cualquiera. Osaragi, muy joven, estaba sentada en medio de un charco de sangre. Shishiba la había ido a buscar luego de enterarse de que varios asesinos estaban desapareciendo en Tohoku. Quiso investigar por su cuenta. Al llegar encontró a varios hombres armados tirados e inconscientes. Le preguntó si había sido ella. Luego afuera hablaron un poco más. Osaragi le preguntó si era un dios o algo así, si había ido a matarla. A Shishiba le pareció rara la pregunta. Ella explicó que según decían, los dioses castigan a los que hacen cosas malas, pero qué mala suerte la suya, porque él era uno de los malos. Mientras comían, ella solo dijo que era una pena. Él le preguntó si tenía algún deseo de morir. Osaragi dijo que no, pero sentía que no debía estar allí. Entonces Shishiba le propuso ir a un lugar donde había más gente como ellos. Ella se quedó pensando en su propuesta. De vuelta al presente estaban frente a todos
Torres y Oki. Este último le dijo que parecía que Chichiba había conseguido una buena herramienta. Chichiba le afirmó que no era un objeto. Para Oki no servían las herramientas, que actuaban por sí solas. Sin más palabras, Oki arremetió con su arma. Ambos se apartaron de inmediato. Oki le gritó a Torres que se metiera de lleno. Al tocar el suelo, Torres lanzó un disparo con el cañón de arena justo donde iban a aterrizar. Rompió el piso y eso provocó que Chichiba y Ozaragi cayeran al nivel de abajo, donde había un montón de miembros de la JAA. Oki aprovechó para dar la orden. Quien matara a los dos traidores tomaría su lugar en la organización. Tenía que ganarse esos asientos con sangre, pero ellos no se echaron para atrás. Chichiba soltó un simple "vamos". De espaldas pelearon codo a codo contra todos los que se les venían encima. A pesar de estar en desventaja, Chichiba usó su martillo para aplastar a los enemigos sin dudar. No solo les cortaba las manos, también decapitaba sin titubear. Ni siquiera le importó cuando uno sacó una katana, la rompió con el martillo y lo partió por la mitad. Ozaragi por su lado se enfrentaba a otro tipo que intentó detener su sierra con una placa de metal grueso. Gritó que debían matarla de una vez. Varios se lanzaron a la vez, pero no pudieron contra ella. Se zafó de todos, girando con su arma como un tornado de acero, eliminando uno tras otro hasta subir al segundo nivel mientras seguía matando sin parar. Torres los miraba y murmuró que daban miedo de verdad. Oki asintió, comparándolos con fieras descontroladas. La sed de sangre que mostraban era asfixiante. Desde atrás, X cambió por completo. La conciencia de Takamura se había despertado dentro de él. El ambiente se congeló. Torres y Oki sintieron un escalofrío apenas lo vieron. Hasta Chichiba lo notó entre toda la pelea. X estaba en lo alto, en posición de combate con su katana, como si ya no fuera el mismo. Chichiba se dio cuenta de que había olvidado lo peligroso que era Takamura. El tipo reaccionaba directo al instinto de matar. X murmuraba cosas extrañas. Ozaragi se dio cuenta de que él la había elegido como su objetivo. Chichiba le gritó que tuviera cuidado, pero fue tan rápido que no le dio tiempo ni de reaccionar. La atravesó de lleno, dividiendo su sierra en dos mientras ella comenzaba a sangrar. Chichiba no podía creerlo. Recordó una conversación con ella, donde decía que sentía que el dios de la muerte no lo quería, que había soñado con todos caminando en la oscuridad, pero él era el único que no podía ver el camino y se perdía. Le pidió que no la dejara atrás, que la llevara con él. En el presente se acercó a Ozaragi y luego fue directo a X, le dio un golpe en el hombro, no iba a dejarla morir. Lo repetía mentalmente mientras luchaba contra la conciencia de Takamura, pero la katana ya estaba contra su cuello y pensó que todo había terminado. Entonces X se movió para bloquear una bala que iba hacia su cabeza. Molesto, notó que alguien había intervenido. Se giró buscando al tirador. Chichiba vio el rifle y lo reconoció. Era Kamihate. Este dijo que había venido a salvar a Ozaragi. Chichiba no podía creerlo. Apenas se habían cruzado palabras antes. Tu voz es bajísima, comentó. Casi nunca hablo con alguien, respondió Kamihate. Chichiba soltó un da igual y le dijo que se alistara. Mientras tanto, Oki no podía creer que Kamihate también estuviera ahí. Murmuró que esperaba que fuera más sensato que eso. Aún así soltó un al diablo con esta basura sin pensarlo. Dijo que por culpa de idiotas como ellos interrumpieron el clima de la mañana con un reporte especial. Aseguró que pasara lo que pasara, él estaba del lado de la chica del clima y de Ozaragi. Mientras hablaban, X lanzó un ataque repentino usando la personalidad de Takamura. Con un corte limpio de su katana, partió una columna del lugar. Por suerte, Chichiba logró saltar justo a tiempo y Kamihate se agachó para evitarlo. Cuando Chichiba le preguntó si sabía pelear cuerpo a cuerpo, Kamihate contestó directo: ni de broma. Eso hizo que Chichiba se preguntara que para qué había ido entonces. Kamihate respondió que no podía cargar a Ozaragi solo mientras huían. Sin dudarlo, Chichiba la cargó en la espalda. Dijo que no era su estilo huir como cobarde, pero ahora no le quedaba de otra. Kamihate disparó hacia X, pero este desvió las balas con su katana mientras murmuraba algo. Chichiba se sorprendió de lo pesada que estaba Ozaragi, y al girar para verla notó que seguía aferrada a su sierra rota. Intentó quitársela, pero aunque estaba inconsciente, no la soltaba. Comentó que seguro habría que arrancársela de las manos muerta. Mientras tanto, X se lanzó de nuevo. Chichiba no se echó atrás y sacó su martillo. Kamihate volvió a disparar. Dijo que no era su estilo, pero no tenía otra opción. X cortó la bala por la mitad con su hoja. La explosión destrozó parte del edificio. Al escapar, Chichiba dijo que esa arma era útil, pero Kamihate
solo lo mandó a callar. Cuando el humo se disipó, X se seguía de pie. Torres le preguntó a Oki si debían ir tras ellos, pero él dijo que no, sentían una inquietud extraña. De repente, Kamihate estornudó. Shishiba le preguntó si tenía alergias y él explicó que esas balas le hacían picar el cañón. Luego preguntó si Osaragi estaba bien, pero Shishiba no pudo responder por su condición. Entonces Kamihate preguntó quién era el sujeto con el cabello raro. Shishiba volteó y se sorprendió. Había un hombre con el pelo de punta y cuencas de oración bloqueando el paso. Shishiba preguntó qué quería, pero el tipo solo les dijo que no se emocionaran tanto. Kamihate pidió disculpas y dijo que tenía prisa. Le disparó y le ordenó que se quitara, pero el hombre solo levantó la mano y dijo que sintió un cosquilleo. Llevaba protectores especiales en las uñas que le permitían controlar la electricidad. Apuntó a Kamihate desde lejos y lo electrocutó. Kamihate no pudo reaccionar y Shishiba se alarmó al instante. El tipo se les acercó y dijo al francotirador que no fuera tan delicado. Shishiba se lanzó con su martillo, pero el enemigo atrapó el golpe con facilidad. Entonces se frustró al ver cómo el hombre tomó su arma y la electrocutó, destruyendo el martillo en el proceso. Se dio cuenta de que este sujeto dominaba la electricidad, algo totalmente opuesto a su estilo de pelea. El tipo sonrió y volvió al ataque. Shishiba odiaba la estática, pero no tuvo más remedio que enfrentarlo de frente. Cada golpe era como recibir una descarga eléctrica directa. El otro solo sonreía y hasta le aconsejaba buscar cobertura. Luego repitió el mismo ataque eléctrico que había usado con Kamihate. Esta vez Shishiba recibió el impacto de lleno y ya no pudo seguir peleando. Le pidió disculpas a Osaragi, pero mientras estaba tirado la electricidad también alcanzó a Osaragi. Eso la hizo despertar de golpe. Se levantó aún sujetando su sierra rota y el enemigo no la vio venir. Ya era tarde cuando notó que Osaragi le dio un golpe directo. Lo lanzó con tanta fuerza que destruyó una columna cercana y lo hizo volar. La sacudida fue tan brutal que escupió sangre. Esta vez fue Osaragi quien cargó a Shishiba con los dientes, mientras llevaba a Kamihate sobre el hombro. Saltó del piso alto y rompió la ventana para escapar. A pesar de la altura, logró aterrizar sin problema. Mientras tanto, el hombre se incorporó riéndose. X lo llamó Gozu, le reclamó por llegar tarde, pero Gozu respondió que no se alterara tanto. Preguntó quiénes eran esos locos y X le dijo que eran parte de la orden. Gozu dijo que estaban intensos y aseguró que iba a matarlos. Por otro lado, Sakamoto observaba su tienda y su casa hechas ruinas. Se preguntaba qué estaba pasando. Sabía que no era el momento de derrumbarse, pero le costaba concentrarse pensando que podría haber perdido a su familia. Apareció un flashback mostrando la reunión con Hindaka y los demás. Cuando se iban, Sakamoto les pidió que esperaran porque él iría con ellos, que era hora de calmar las cosas. Todos se sorprendieron. Hindaka le preguntó si estaba seguro y él respondió que sí, que quería proteger su barrio, así que partieron rápido. En ese momento el caos ya se extendía por toda la zona comercial. Un tipo apuntaba con un arma, diciendo que esas armas eran suyas por derecho, por eso decía que no tenía que dar explicaciones. Amenazó a todos con el mismo destino si se metían. Shin se acercó rápido y le torció el brazo para detenerlo. El tipo no pudo hacer nada. Mientras tanto, Boyle tenía a otro sujeto en una llave y Heisuke trataba de calmar la situación. Algunos empezaron a quejarse diciendo que el plan era robar las armas. Incluso alegó que tenían derecho a usar sus 3 balas. Todos apuntaron a Sakamoto diciendo que iban a bajarlo. Shin se preocupó al ver eso. Sakamoto no se movió. Boyle le advirtió, pero él solo pensaba en la explosión de su tienda. Ese recuerdo le hizo sudar frío y de pronto no pudo moverse ni un milímetro, aun con todas esas armas apuntándole. Fue entonces que Shin reaccionó al instante, se colocó detrás de Sakamoto y usó su habilidad. Les gritó a los civiles con su poder que si iban a disparar, que le dispararan a él. Sin quererlo, los tipos lo obedecieron. Se sorprendieron preguntándose por qué sus cuerpos se movían solos. Las balas volaron directo hacia Shin, pero él se cubrió con una tapa de alcantarilla justo a tiempo. Boyle, por su parte, estrelló a los 2 sujetos que tenía contra el suelo y les ordenó que dejaran de decir idioteces. Hindaka se acercó a Shin, preocupado, y le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí. En su mente, Shin entendía que no era una ilusión lo que acababa de lograr. Había reescrito los pensamientos de un grupo grande al mismo tiempo. Ese poder le dejaba claro que algo más estaba por venir. Mientras tanto, Heisuke llegó hasta Sakamoto y le preguntó si se sentía mal, pero él apenas pudo disculparse. No lograba moverse, su cuerpo temblaba y su mente estaba hecha pedazos. Hindaka se dio cuenta de que el golpe emocional había sido más fuerte de lo que pensaba. Sakamoto, entre todo ese caos mental,
mental, solo pensaba en lo cerca que estuvo de perder a su esposa. Sentía que tenía que recuperar el asesino que alguna vez fue, pero de repente Shin habló, le dijo que estaba equivocado, que no había perdido nada, al contrario, ahora tenía algo que realmente valía la pena. Según él, el miedo a perder a los seres queridos no era una debilidad, la verdadera fuerza nacía de eso. Sakamoto no esperaba escuchar eso, y se quedó pensando. Shin agregó que necesitaba esa fuerza, incluso le gustaba la idea de abrir tiendas Sakamoto por todo el país. Sin embargo, Sakamoto no dijo nada, solo lo escuchó. Shin concluyó que por ahora él se encargaría de protegerlo hasta que recuperara sus fuerzas. La historia se trasladó al centro de investigación, sucursal Okutabi, laboratorio número 2. Shin estaba ahí, molesto, diciendo que el tiempo se les estaba agotando. A Sakura, con quien hablaba, no podía creer lo que oía. Le dijo que era un mocoso ignorante, que dejara de decir estupideces. No entendía por qué venía a soltar algo tan absurdo en ese momento. No aceptaba que Shin quisiera llevar su habilidad al límite. Le preguntó si iba en serio. Shin solo sonrió y dijo que sí, que sabía que era el único capaz de hacerlo. Asakura explicó que la habilidad de Shin para modificar pensamientos se basaba en señales eléctricas que alteraban regiones específicas del cerebro. En teoría se podría construir un dispositivo que leyera su actividad cerebral y amplificara esas señales como ondas de radio, extendiendo su alcance. Pero Shin ya estaba fastidiado con tanto tecnicismo y le exigió que se pusiera a trabajar. Asakura se sintió ofendido, pero al final accedió. Shin preguntó cuánto tiempo tardaría si lo hacía a toda velocidad. Le dijo que 2 a 3 días, más o menos. Shin se desesperó. Asakura le recordó que era científico, no ingeniero. En su cabeza, Asakura aún no estaba del todo convencido. En eso, alguien más llegó y ofreció ayuda. Al voltear, ambos se sorprendieron al ver que era Kashima. Shin pensaba que estaba muerto, pero Kashima le dijo que también lo había estado buscando. A Sakura le dio asco verlo, y no podía creer que tuviera la cara de presentarse ahí después de todo. Le preguntó cómo se atrevía. Shin le explicó que Kashima ya no era una amenaza, tenía un brazo mecánico con forma de garra, y Kashima confesó que antes creía que su sentido de justicia era el correcto, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. Se disculpó sinceramente. Ambos quedaron asombrados. Kashima añadió que ahora solo quería detener toda la violencia. Suplicó que lo dejaran ayudar. A Sakura le preguntó qué le había hecho cambiar de idea. Entonces explicó que X se había perdido en la violencia y que ahora solo quería venganza. Por su culpa, mucha gente inocente estaba sufriendo. Las acciones de X ya no tenían nada que ver con la justicia en la que Kashima alguna vez creyó. Asakura no tuvo opción y aceptó ayudar. Kashima les mostró el plano del dispositivo, dijo que tenían una hora para armarlo y Kashima aceptó sin dudar. De vuelta en la ciudad, el caos ya se había desatado. La gente se había juntado con la intención de cazar a Sakamoto y a los suyos. Gritaban buscándolos. Mientras tanto, Kindaka, Boilet y Heisuke corrían por el lugar. Alguien preguntó dónde estaba Shin. Kindaka respondió que no sabía, pero confiaba en que él tenía un plan. Y sí, Shin estaba en lo alto de una torre de señal con un megáfono y unos audífonos puestos. Junto a él estaban Kashima y Asakura. Le dijeron que tuvieran cuidado. Asakura le advirtió que su cerebro iba a ser llevado al límite y que si sentía que no aguantaba se detuviera. Shin asintió, solo dijo que lo llevaran al máximo. Asakura se enojó y lo llamó demente. Desde lo alto, Shin esperó la señal de Asakura. Cuando la recibió, se concentró y habló fuerte, dirigiéndose a todos los que portaban armas. Les ordenó que apuntaran al suelo y descargaran todas sus balas. Su mensaje, amplificado por las antenas de la torre, se transmitió como una señal radial. Alcanzó a muchísima gente. Todos, sin entender por qué, cargaron sus armas y dispararon contra el piso. La escena era surreal. Las personas obedecieron como si una voz dentro de sus cabezas se los hubiera ordenado. Algunos se preguntaban en voz alta qué rayos acababa de pasar. Decían que habían sentido una especie de voz que les dio una orden. Otros simplemente replicaban confundidos. Incluso los que iban en tren o estaban caminando por la calle también lo hicieron. La señal había llegado a todos. Asakura no podía creer que realmente hubiera funcionado, pero también quedó claro que forzar su poder hasta ese punto le estaba pasando factura a Shin. Le empezó a sangrar la nariz. Asakura se le acercó preocupado y le preguntó si estaba bien. Shin, aunque se veía mal, dijo que sí. Lo importante era que habían logrado su objetivo. Cuando le preguntaron cuánta gente creía que había recibido el mensaje, Asakura respondió que probablemente toda la zona y que con eso bastaba. De pronto, Shin se puso de pie y dio un salto. No había tiempo para descansar, dijo. Invitó a todos a ir al siguiente punto y Asakura recordó cuando Shin era apenas un mocoso. ¿Quién hubiera imaginado que ese niño se convertiría en alguien tan confiable? Kashima coincidió, diciendo que ahora Shin era
era una espina clavada en la garganta del enemigo. Asakura comentó que sonaba bastante arrogante. Mientras tanto, en el edificio donde estaba X, alguien le informó que había un aumento anormal en el uso de armas por parte de los civiles. X se sorprendió, le dijeron que parecía como si alguien los estuviera obligando a disparar sin razón. X sospechó que Sakamoto estaba detrás de eso, arruinándole los planes. Pero el verdadero responsable era Shin. En la siguiente escena, Shin usó su habilidad otra vez, esta vez para ordenar a todos en la nueva zona que dispararan al suelo hasta vaciar sus cargadores. Aunque no quisieran, no pudieron evitar obedecer. Todos estaban desconcertados por lo extraño de la situación. Shin estaba satisfecho, hasta la zona de Nerima había sido limpiada. Cerca de ahí, Boilet, Hindaka y Heisuke vieron lo que pasaba y se quedaron pasmados. Les parecía una locura. Mientras corrían, se preguntaban cómo habían logrado algo así. Shin explicó que con su poder, lo que él llamaba una onda, se estaba expandiendo como señal, aunque admitió que aún no entendía cómo funcionaba del todo. Heisuke se quedó pensando cuando oyó hablar de ondas. Dijo que si podían transmitir desde una torre lo suficientemente alta, tal vez podrían cubrir todo Japón. Shin se le quedó viendo, considerándolo seriamente. Heisuke propuso entonces la Sky Tower. Todos se quedaron helados. Aún así, Kashima dijo que valía la pena intentar. Asakura pensó un momento y dijo que con algo de preparación, en teoría sí era posible, pero también advirtió que no sabían qué efecto tan fuerte podría tener eso en el cerebro de Shin. Este último dijo que no se preocuparan por él, que lo hicieran. Asakura le gritó que lo escuchara bien, pero Shin insistió en que tal vez su poder existía justo para ese día. Estaba decidido. Asakura se quedó callado. Boilet comentó que Shin era verdaderamente Hard Boilet. Fueron directo a la Sky Tower, saltando por la reja automática para entrar. Unos hombres los persiguieron, gritándoles que se detuvieran o los derribarían. Heisuke se extrañó, preguntándose por qué había gente de la JAA ahí. Hindaka dijo que él se encargaría. Les pidió a los demás que siguieran hasta la cima. El grupo empezó a subir. Cuando llegaron a un punto bastante alto, Heisuke tragó saliva. Estaban altísimos. Asakura respondió que claro, si querían enviar ondas por todo Japón no había otra opción. Shin los apuró, no había tiempo que perder. De repente, Shin oyó algo que lo hizo girar, alarmado. Un jet venía directo hacia ellos. Se estrelló contra la torre, destrozando una gran parte de la estructura. La parte superior se desplomó y cayó, pero por suerte, terminó en el agua. Uno del grupo quedó colgando del borde. Era Shin, que intentaba levantarse. Vio que Boilet y Asakura estaban atrapados entre los escombros y gritó. Cuando logró subir, X apareció justo frente a él. Shin se puso tenso al verlo ahí. X le dijo que sus acciones ya empezaban a parecerse a las de Sakamoto. Para Shin ya era todo o nada, más aún con un río debajo. Activó su habilidad. Le dio a X la orden de patear una viga de acero. X lo hizo sin pensarlo y los dos cayeron, pero no lo dejó escapar. Lo agarró con su látigo espada y lo lanzó contra un ventanal. Adentro, X sacó un arma y apuntó. Dijo que esas armas eran su forma de venganza contra el mundo. Le advirtió que no se metiera en su camino. Shin, tirado en el suelo, se dio cuenta de que su cuerpo ya no respondía por tanto usar su habilidad. X se preparó para disparar y le dijo adiós. Shin se preguntaba qué hacer ahora, pero cuando X apretó el gatillo, el arma no funcionó. Ambos se quedaron helados. Era gracias a Natsuki. La escena cambió. Natsuki estaba en su computadora con su hermano Mafuyu, además de Toramaru, Amane y Kaiji. Cuando la gente intentó disparar, las armas no funcionaron. En un parque cercano, varios que estaban a punto de atacarse se detuvieron, preguntándose si las armas se habían apagado. Uno hasta comentó que las políticas del gobierno eran un desastre. De vuelta con Natsuki, habían logrado hackear todo el sistema de armas siguiendo los chips electrónicos y desactivándolos por completo en todo Japón. Toramaru estaba impresionada. Dijo que eso era solo posible si el centro de transmisión había sido dañado. Toramaru bromeó que tal vez la Sky Tower se había destruido, pero Amane lo pensó en serio. Empezaron a sospechar que habían otros luchando, no solo ellos. Shin no podía creer que se había salvado. Se sentía con suerte, como si la bala se hubiera quedado atascada. X miró su pistola y la lanzó al suelo, molesto. Luego sacó la katana de Takamura y dijo que no había nada mejor como matar a la antigua. De vuelta con Natsuki, él aseguró que por ahora todas las armas que habían repartido no eran más que chatarra inútil. La gente no entendía qué estaba pasando, notando que las pistolas que sostenían ya no funcionaban. Un niño que miraba todo preguntó qué estaba ocurriendo. Otros también se dieron cuenta de que el sonido de los disparos había desaparecido por completo. La escena luego cambió a la abuela Miya, que comentó que todo se había quedado en silencio. A su alrededor habían varios hombres inconscientes en el suelo, todos neutralizados con sus agujas de acupuntura. Se reveló que Lu y Gutang estaban con ella, recogiendo las armas de la gente. Se preguntaban si todos simplemente se habían quedado sin balas.
La noticia se regó rápido. Un reportero interrumpió la programación para anunciar que las armas distribuidas bajo la nueva política ya no servían. Expertos pensaban que todo era parte de un hackeo organizado por un grupo desconocido. La información explotó en redes sociales. Algunos se sintieron aliviados creyendo que por fin las calles estaban seguras. Incluso una madre pensó que ya era seguro salir a comprar la cena. Mientras tanto, X le preguntó a Shin si ellos eran los responsables de lo que había pasado. Shin respondió que no sabía. En el fondo no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. Pensaba que tal vez el arma se había trabado, pero empezaba a sospechar que sus amigos podían estar metidos en esto. De vuelta a la realidad, X lo atacó otra vez con su látigo espada. Al moverlo, la pared de vidrio de la torre se hizo trizas. X admitió que ahora sí los veía como una amenaza. Se arrepentía de no haberlos eliminado cuando estaban en la sucursal de Kanto. Shin sonrió, diciendo que le había tomado bastante tiempo a X darse cuenta. Aún así se puso tenso al darse cuenta de que ahora tenía al frente al jefe final. Recordó el consejo de Nagumo sobre pelear contra X. No debía mostrar ni una gota de intención asesina o activaría la personalidad del señor Takamura. Otra vez X adoptó su postura de combate y usó su arma, lo cual puso aún más nervioso a Shin. X lo apuntó con el látigo espada y Shin tuvo que esquivar a toda velocidad. Aunque X no tenía activa la personalidad de Takamura, ya de por sí era una amenaza brutal. Mientras esquivaba, Shin notó cerca un asiento de un avión de combate. Pensó que tal vez había caído con los restos del derrumbe. X volvió a cargar contra él. Viendo que era todo o nada, Shin se lanzó al asiento y activó un mecanismo desde abajo. Eso disparó el asiento eyectable, lanzándolos a ambos fuera de la torre. X no podía creer que lo hubiera hecho de verdad. Le recordó aún más a Sakamoto con sus ideas locas. Mientras caían, X seguía atacando en el aire. Alguien que estaba abajo los vio pasar volando frente a las ventanas. Tenía su arma lista y Shin estaba justo debajo. Cuando se preparaba para golpearlo otra vez, los dos se estrellaron contra un acuario gigante. La gente que estaba ahí se quedó en shock. Había roto el techo y cayeron directo en el tanque de peces, atrayendo todas las miradas. Shin no podía creer dónde habían acabado. Por un segundo pensó que eso lo había salvado, pero enseguida se preocupó porque había demasiados civiles cerca como para pelear allí. Por su parte, X se quedó congelado al ver el acuario. Una memoria lo invadió. Recordó una charla con Rion durante un viaje. Ella le había preguntado si alguna vez había ido a un acuario. Él respondió que no y preguntó por qué. Rion le contó que quería ir, que le parecía divertido ver esos tanques llenos de colores bajo el agua. X se veía serio al contemplar el lugar y a las personas. Vio entre la multitud una imagen de Rion sonriéndole. A lo lejos, Shin observaba confundido por el comportamiento de X. De repente, notó algo detrás de él, un tiburón. Justo cuando el animal se lanzaba a morder, X reaccionó. Con la katana ultrafilosa de Takamura rompió el tanque desde adentro. El agua estalló, arrastrando a todos. Shin, tirado en el suelo, pensó que había olvidado algo importante. La sed de sangre no venía solo de las personas. El acuario fue cerrado por el incidente. Un anuncio agradecía a los visitantes por su asistencia. También se reportó un niño desaparecido. Mientras tanto, la personalidad de Takamura se había apoderado otra vez de X. Murmuraba en voz baja, con su katana aún clavada en el tiburón que lo había atacado. Como ya no quedaba nadie en el acuario, X y Shin volvieron a estar cara a cara. Se agarró la cabeza sabiendo que si perdía la concentración por un segundo, moriría ahí mismo. Justo en ese momento, X atacó, lanzando su katana directo a su cara. Por suerte, Shin logró esquivar, aunque la hoja le rozó la mejilla. Asustado, Shin pensó que le había cortado la oreja y se la tocó para verificar. Sentado, Shin no sabía cuánto tiempo podría resistir contra Takamura, pero no tenía opción. X levantó su katana y se lanzó. Shin retrocedió y se escondió detrás de una columna, que X cortó sin problema. Shin estaba impresionado, incluso viendo el futuro no podía seguirle el ritmo. No entendía cómo Sakamoto y Nagumo habían peleado contra ese monstruo sin usar poderes. Sabía bien que X lo quería eliminar de verdad, así que saltó por la baranda y escapó. Se lanzó al agua mientras X solo lo miraba desde arriba murmurando. Shin nadaba pensando que solo necesitaba alejarse por ahora, pero se llevó una sorpresa al ver que había acabado dentro del tanque de focas. Algunos niños que estaban cerca se preguntaron si él era un cuidador. Desde la perspectiva de Shin pudo ver cómo X se acercaba. Soltó un grito, lo que provocó que se le llenara la boca de agua.
X reaccionó al instante dándole un golpe brutal al tanque de las focas y haciéndolo pedazos. Shin y los niños que estaban cerca lograron apartarse justo a tiempo. La presión del agua arrastró a Shin fuera del tanque y lo lanzó con fuerza contra el suelo. Mientras yacía boca abajo, X simplemente lo observaba. Uno de los niños, al ver lo ocurrido, rompió en llanto y un hombre cercano le reclamó que X había hecho llorar al pequeño. Este les lanzó una mirada tan intensa que hizo que todos retrocedieran. Ese pequeño momento fue suficiente para que Shin se escabullera por detrás, algo que tomó por sorpresa a X. Le gritó que su verdadero enemigo ya estaba a sus espaldas y lo llamó imbécil. X, murmurando como siempre, se giró de golpe y lanzó un tajo con su katana. Por suerte, Shin de nuevo se agachó y logró evitar el golpe, pero la katana de X acabó cortando limpiamente a uno de sus propios hombres. Le voló la cabeza y el arma como si nada. Shin, en shock, preguntó quién era ese tipo. Increíblemente, el decapitado aún podía hablar y dijo que solo intentaba apoyar a X, a quien llamaba maestro. Más soldados de X aparecieron todos armados. No podían creerle lo que acababa de pasarle a su compañero Kato. Uno de ellos dijo que habían venido porque escucharon que su maestro estaba peleando. Shin les dijo que X reaccionaba al instinto asesino, así que les advirtió que se alejaran si no querían morir. Pero no le creyeron. Uno incluso comentó que era Shin el que iba a caer. Mientras tanto, la cabeza cortada seguía hablando en el suelo y X la trató como una pelota de golf, lanzándola con un swing de su katana. La fuerza del golpe fue tanta que la cabeza voló y partió a otro soldado en dos al impactarlo. Los demás gritaron horrorizados. Shin había tenido razón. X ya no distinguía entre amigos o enemigos. Había comenzado a masacrar a sus propios aliados. La multitud que observaba estaba paralizada. Shin no perdió tiempo y gritó que todos debían evacuar. Se preguntaba cada vez más por los civiles sin saber qué hacer. Pensó en controlar la mente de X, pero dudaba que eso funcionara con alguien como él. Se imaginó lo que podría pasar. Si fallaba, se acababa todo. Incluso si lograba detenerlo un segundo, sabía que no podría vencerlo solo. Pensó en Asakura y los demás, deseando que estuvieran bien. Luego corrió a otra parte del acuario, decidido a no echarse para atrás. Tenía que encontrar una solución. Mientras se movía, algo le llamó la atención. Dentro de uno de los tanques flotaba un cuerpo, pero no era el único. Había un montón de víctimas, todas asesinadas por X. La sangre teñía el agua, claramente visible en el túnel del acuario. Los cadáveres flotaban junto a los peces. Shin no podía dejar de sudar por el miedo. Estaba aterrado. En pocos segundos, el tanque entero se llenó de sangre, oscureciendo el agua. Miró a su alrededor buscando a X, pero ya era tarde. Este estaba justo encima de él. Clavó su katana en el grueso cristal, apuntando directamente a Shin. El vidrio se agrietó y el agua empezó a filtrarse. Se volvieron a encontrar. X emergió del agua mientras Shin se tensaba. Se repetía a sí mismo que tenía que mantener la calma y congelarlo con su poder de control mental. Pero si X detectaba aunque fuera un poco de intención asesina, y si su katana se movía más rápido que su poder, estaría muerto. Shin se distrajo al ver una mujer y un niño detrás de él. Escuchó al niño llorar y no podía creer que alguien los hubiera dejado atrás. Apretando los puños, supo que tenía que decidir. Les dijo que todo estaría bien. Sabía que debía aguantar a X el tiempo suficiente para que Sakamoto llegara. Tenía que abrir una oportunidad, aunque fuera mínima, y darlo todo. Mientras pensaba, X lo observaba fijamente. Y justo cuando Shin estaba por decir congélate, X ya había lanzado su katana directo al cuello de Shin. Todo indicaba que le había cortado la cabeza. Una vez más, la personalidad de Takamura murmuraba dentro de X. Shin no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuello había sido alcanzado por la katana. Incapaz de contraatacar, abrió los ojos cuando sintió que alguien le sujetaba la ropa. Era Atari, que había aparecido de repente a sus espaldas. Extrañamente, su cabeza seguía en su lugar. Shin no entendía qué hacía Atari ahí, y ella simplemente le dijo que había llegado justo a tiempo. Shin, aún más en shock, le preguntó qué estaba haciendo y cómo era posible que estuviera vivo. Frente a él, la personalidad murmurante de Takamura seguía presente. Instintivamente, Shin se tocó el cuello, convencido de que había sido cortado. Entonces, ¿por qué seguía entero? Atari le explicó que se trataba del efecto túnel cuántico, un fenómeno en el que una partícula puede atravesar una barrera que en teoría debería ser impenetrable, pero las probabilidades de que ocurriera eran mínimas. En otras palabras, las partículas de su cuerpo y las de la espada no llegaron a chocar. Shin no podía creer lo que estaba escuchando. Le parecía imposible que un objeto pudiera atravesar otro, pero Atari insistía en que si algo era técnicamente posible, aunque improbable, la suerte podía hacerlo realidad.
Entonces Shin recordó que Atari le había dicho alguna vez que solo le quedaba un poco de suerte. Atari confirmó que eso era justo lo que se había gastado. Mientras tanto, X también estaba perplejo por lo ocurrido, no entendía cómo había fallado. Atari, empapada de sudor, se disculpó con Shin, advirtiendo que ese milagro traía consigo una gran mala suerte. Y con eso llegaron los nuevos miembros de la Orden al acuario. Shin se congeló al darse cuenta de que lo que Atari decía era verdad. Frente a él estaba el líder de la orden, Oki, junto con Torres, Kumanomi, Gozu y Tanabata. Shin los miró con evidente ansiedad. A partir de ahora entraría en una espiral de mala suerte. Torres preguntó cómo habían terminado todos en el acuario, diciendo que era una coincidencia muy extraña. Oki decía que tenía su propia regla personal de usar su tiempo libre para recargar energías, y que según estudios visitar un acuario ayudaba a bajar el estrés, por eso solía ir seguido. Kumanomi comentó que había visto en redes que había nacido una cría de foca llamada Shimukimaru y fue a verla. Gozu se rió y dijo que parecía que el destino los había juntado ahí. Él solo había parado para usar el baño. En cambio, Torres contó que estaba jugando al pachinko de Sea Story y de la nada sintió ganas de oler el mar. Cuando le preguntaron a Tanabata por qué estaba ahí, al principio se quedó callado, luego dijo que no había una razón concreta, que simplemente lo había planeado desde hace tiempo. ¿Realmente se necesita un motivo especial para ir a un acuario? No lo entendía. Añadió que cuando llegara a su casa escribiría una canción sobre ese sentimiento. Después de escuchar a todos, Torres preguntó qué demonios estaba pasando, ya que al llegar vieron a Shin y Atari cara a cara contra X. Para Shin esa sí que era una pésima suerte. La cosa ya estaba complicada y ahora aparecían ellos. Sentía que no habría escapatoria. Kumanomi interrumpió diciendo que eso ya no importaba, que desde el primer momento en que los vieron había decidido matarlos. Activó sus guantes electromagnéticos y manipuló objetos cercanos. Apuntó hacia una estatua gigante de una ballena colgada arriba. Usando su habilidad aflojó los tornillos que la sostenían y la trajo hacia ella. Luego con toda su fuerza la arrojó hacia Shin y Atari. No pudieron esquivar a tiempo y salieron volando hacia el otro lado del acuario. La gente se sobresaltó cuando la enorme ballena de repente se estrelló contra una pared. Aún así, Shin logró aterrizar bien mientras sostenía a Atari, pero Torres no tardó en lanzarse contra ellos, alegre de que siguiera vivo. Él protegió a Atari mientras Torres les apuntaba con su blaster de arena. Era un arma poderosa, pero Shin reaccionó rápido y agarró un cartel de show de delfines como escudo. Aún así recibió un impacto en la cara y quedó visiblemente mal. Atari se preocupó al verlo colapsar y de repente algo se le cruzó por la cabeza. Entre lágrimas le rogó a Shin que la matara, algo que lo dejó helado. Atari explicó llorando que todo esto había sido por su culpa, por su mala suerte. Si ella moría, tal vez él tendría una oportunidad de vivir. Como Shin la había salvado, ahora ella quería devolvérselo. Pero él solo respondió que eso no era su problema. Además, le había prometido a Sakamoto que protegería a todos hasta que regresara. Le dijo que estaba malinterpretando todo. Atari no entendía a qué se refería. Apenas podía mantenerse en pie, pero Shin le explicó que en ese mundo uno tenía que fabricar su propia suerte si quería sobrevivir. Como estaba completamente rodeado, Oki comentó que ya no tenía escapatoria, que ni la suerte lo acompañaba. ¿Cómo pensaba sobrevivir alguien como él? Shin se detuvo un momento, entonces se le ocurrió algo. Dijo que aún quedaba una forma de salir de esa. Oki le preguntó cómo pensaba hacerlo. Además de los miembros de la orden que acababan de llegar, también estaba frente a él la versión despierta de Takamura murmurando dentro de X. Pero Shin sabía que había una sola forma. La multitud se sorprendió cuando los llaveros de recuerdo comenzaron a volar del estante cercano. Era Kumanomi de nuevo, que había activado su guante electromagnético atrayendo los objetos metálicos. Lanzó un golpe directo hacia Shin, pero él retrocedió y esquivó. Su plan era claro, usar su poder de control mental. Aunque solo funcionaba una vez por persona, podía modificar el comportamiento de alguien por un instante. Y en ese momento Tanabata, Torres, Kumanomi, Gozu y Oki lo atacaron juntos. Pero en vez de escapar, Shin se concentró y usó su habilidad para que todos ellos atacaran a X. Como resultado, las armas que apuntaban a Shin se giraron y apuntaron a este. X reaccionó enseguida y bloqueó los ataques. Los miembros de la orden se quedaron en shock, no podían creer que acababan de atacarlo. Torres incluso preguntó en voz alta qué demonios estaba haciendo. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo.
X giró rápidamente, con la katana en mano, y los empujó de vuelta. Sus movimientos eran tan potentes que cortaban pilares y tanques. Oki observaba todo con preocupación. Shin aprovechó el caos para escapar y le dijo a Tari que corriera. Kumanomi, confundida, preguntó qué le había pasado. Oki supuso que Shin había usado alguna habilidad para alterarles la mente y que por eso revelaron su intención de matar a X. Ahora tendrían que pagar las consecuencias y enfrentarlo. Torres no lo podía creer. Kumanomi, por su parte, pensaba que eso era justo lo que ella temía. Por eso nunca había querido trabajar con la Orden. Oki le pidió que dejara de quejarse. Mientras tanto, Shin y Atari corrían con todo hacia la salida. X volvió a tomar posición de ataque, pero en ese momento, Gozu se agachó y apoyó las manos en el suelo. Desde sus dedos lanzó rayos que electrocutaron a todos a su alrededor. Nadie se lo esperaba y todos quedaron afectados. Luego se levantó y le dio un golpe fuerte en la espalda a X. Les gritó que dejaran de quejarse. Después le dijo a X, al que llamó Kei, que tomara el control de una vez. El golpe pareció despertar a X, admitió que eso sí había dolido. Los demás estaban furiosos con Gozu. Tanabata estaba especialmente preocupado por su instrumento musical. Kumanomi gritó que casi los mata a todos, pero Gozu solo respondió que si eran tan débiles como para morir por eso, entonces no merecían seguir vivos. Los llamó a todos de bajo voltaje. Entonces notó algo a un lado, era Shin y Atari tirados en el suelo. Miró a Shin y murmuró buen intento. En la cabeza de Shin la sorpresa era total al darse cuenta de que Gozu realmente podía controlar la electricidad. Por lo que hizo Gozu, X al fin volvió en sí, pero Shin estaba entrando en pánico, su cuerpo no respondía, estaba completamente paralizado. Al no poder moverse, todas las miradas se centraron en él. Oki observó fríamente a X, diciendo que ya estaba harto de todo, de los aliados de Sakamoto, de su familia, incluso de los pocos ex miembros de la orden que quedaban. X estaba listo para borrarlos del mapa y comenzar de nuevo. Gozu estuvo de acuerdo, proponiendo empezar con ese mocoso. Shin se quedó helado cuando X lo atrapó con su látigo espada y X se disculpó de manera indiferente. Shin pensó que ya no tenía caso resistirse, no le quedaba energía, así que se resignó. Atari volvió en sí y susurró el nombre de Shin. Mientras Oki y los demás solo observaban, X murmuró que ese chico había sido una molestia por demasiado tiempo. Pero de pronto una mano apareció y sorprendió a todos. Era Sakamoto. Por fin había regresado, justo a tiempo para salvar a Shin y Atari. Sin usar armas, con las manos desnudas, Sakamoto rompió sin miedo el látigo espada de X, a pesar de estar lleno de cuchillas. Le dijo a X, a quien llamó Uzuki, que primero tendría que pasar por encima de él. Shin no podía creer lo que estaba viendo. X soltó una maldición, visiblemente molesto. Sakamoto y X se miraron fijamente. Shin seguía sin poder creer que Sakamoto estuviera ahí de verdad. Lo llamó y Sakamoto, al mirarlo, le dijo que ya había hecho suficiente, que él se encargaría del resto. Sin embargo, Shin notó como la mano de Sakamoto temblaba. Tal como temía, Sakamoto aún no estaba en condiciones de pelear. Desde atrás, Torres comentó que si solo iban a estorbar, mejor se fueran, pero X lo interrumpió, ya no había más que hablar, ordenó a los miembros de la orden que eliminaran a Sakamoto. Al escuchar eso, todos se alistaron para el combate. Al ver que Sakamoto enfrentaría a varios enemigos, Shin intentó intervenir, insistiendo en que él también lucharía. Aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas, Sakamoto lo observó atentamente, notando lo mal que estaba. Entonces, apretando el puño, lo empujó con fuerza usando el brazo izquierdo. El golpe fue tan fuerte que Shin no pudo resistir. Voló fuera del edificio, atravesando la puerta de cristal. Atari gritó su nombre, preocupada, pero Sakamoto la tomó del cuello y también la lanzó afuera. Shin estaba en shock. Gozu y Kumanomi se movieron rápidamente, cuestionando si Sakamoto pensaba que les permitiría escapar así de fácil. De repente, Sakamoto sacó una granada, quitó el seguro con los dientes y la lanzó hacia donde ellos estaban. La explosión estalló entre ambos, obligándolos a esquivar. El estallido activó la alarma contra incendios y el sistema de emergencia empezó a cerrar las compuertas del edificio. Sakamoto se quedó en la entrada, bloqueándola. Gozu corrió hacia él y lo sujetó del hombro, pero Sakamoto le detuvo la mano sin esfuerzo. Gozu le ordenó que se hiciera a un lado, pero Sakamoto no se movió. Le respondió que lo obligara. Con su mano izquierda sobre el hombro de Sakamoto, Gozu activó sus protectores de uñas, lanzando rayos eléctricos directamente a su cuerpo, pero para sorpresa de Gozu no surtieron efecto. Sakamoto ni siquiera soltó su muñeca. Afuera, Shin golpeaba la reja de metal gritándole a Sakamoto. Le preguntaba por qué luchaba solo.
Sakamoto respondió, pero no con palabras, sino con sus pensamientos. Shin escuchó claramente y su expresión se volvió seria. Sakamoto le estaba confiando la protección de su esposa, Aoi, y de todos los demás. Shin quedó pasmado al escuchar eso. Dentro del edificio, Gozu todavía sostenía a Sakamoto, pero notó que Torres se había colocado detrás. Torres apuntó su cañón de arena a Sakamoto y Gozu se hizo a un lado para que recibiera el impacto completo. El disparo atravesó el hombro izquierdo de Sakamoto, aún así no se movió. Luego entró en acción Tanabata, con su guitarra en mano, saltó y al aterrizar rasgueó con fuerza las cuerdas, generando una onda sonora que desestabilizó a Sakamoto. Lo hizo tambalearse y sin darle tiempo a recuperarse, Kuma no Mi lo atacó con tubos metálicos que recogió del suelo. Los lanzó con fuerza, pero Sakamoto atrapó dos de ellos en el aire, uno con cada mano. La mirada en sus ojos dejaba claro que no iba a rendirse, ni aunque estuviera enfrentando a varios miembros de la Orden y a X al mismo tiempo. Afuera, Shin seguía paralizado. Comprendió que Sakamoto estaba dispuesto a morir para protegerlos. Aun sabiendo que ya no tenía fuerzas, no dudaba. La frustración lo invadió. Gritó con rabia pidiéndole a Sakamoto que dejara de hacerse el héroe. Luego, sin pensarlo dos veces, echó a correr, gritando que no permitiría que muriera. Atari, confundida, se preguntaba qué planeaba hacer. La escena cambió a Violet, que tosía agua tras haber sido arrastrado por la corriente. Junto a él estaba Heisuke. Mientras Violet se incorporaba, Hindaka le dijo que ya era hora de que despertara. Heisuke lo saludó con un simple hey. Violet comentó que lo último que recordaba era haber sido atacado en la torre. Al parecer solo habían sobrevivido porque cayeron al río. Lo sorprendió escuchar a alguien gritar. Era Shin, que los llamaba con alivio. Heisuke también se alegró de verlo y lo llamó. Shin corrió hacia ellos diciendo que habían pasado por mucho. Iba a contarles sobre Sakamoto, pero se detuvo al ver las heridas en sus rostros y cuerpos. En su mente entendió que ellos también habían estado peleando todo este tiempo. Debían estar agotados. Ya no sentía que pudiera pedirles ayuda. Si volvían a pelear así de malheridos, solo iban a acabar muertos. No sabía qué más hacer. Mientras Shin dudaba, Sakamoto seguía aguantando. Shin sabía que tenía que regresar por él, aunque tuviera que ir solo. Pero entonces Heisuke y los demás se levantaron y empezaron a caminar hacia adelante, listos para pelear otra vez. Invitaron a Shin a unirse y preguntaron dónde estaba Taro. Shin no podía creer lo que estaban haciendo. Hindaka dijo con confianza que ese idiota de Sakamoto probablemente ya estaría corriendo directo al peligro como siempre. Violet, fiel a su estilo duro, dijo que mejor se apuraran. Shin les preguntó cómo lo sabían y respondieron que se le notaba en la cara. Heisuke le dijo que dejara de intentar resolver todo solo y que no olvidara que él también era un idiota. Eso lo dejó desconcertado. Heisuke agregó que antes de sacar conclusiones apresuradas otra vez, al menos debería hablar con ellos primero. Todos estuvieron de acuerdo. Shin por fin lo entendió, respondió que ya captaba y les pidió perdón. Mientras tanto, Sakamoto había sido lanzado fuera del edificio por un ataque. Cayó al estacionamiento de abajo arrodillado en el suelo, mientras los miembros de la orden lo observaban. Kuma no Mi comentó que era increíblemente resistente, que no sería fácil tumbar a alguien como él. Torres no dejaba de preguntarse por qué no peleaba. X lo encaró, preguntándole cuál era el punto de estar ahí si no pensaba luchar. ¿Solo venía a hablar o era por Rion? Dijo que cuando habló con la personalidad de Rion, aunque fuera por un segundo, se sintió como si realmente siguiera viva. Se sintió feliz, pero admitió que estaba equivocado. Rion jamás habría probado eso. Lo que X vio dentro de sí no era más que una fantasía que él creó para sí mismo. X no estuvo de acuerdo, juraba que Rion seguía viva dentro de él, pero Sakamoto insistió, dijo que ella jamás habría aceptado lo que estaba haciendo. Si Rion realmente siguiera viva, X ya estaría muerto. Eso hizo que X estallara, le gritó a Sakamoto que cerrara la boca. Los miembros de la orden se reunieron junto a X y ahora estaban cara a cara contra Sakamoto, quien estaba completamente solo. Kuma no Mi le pidió permiso a Kei para ir a matar al rebelde rubio que se había escapado. X le dio luz verde. Ella salió disparada a buscar a Shin, pero Sakamoto se movió rápido y le bloqueó el paso. Kuma no Mi se sorprendió por la velocidad con la que apareció frente a ella. Los demás solo miraban en silencio. Ella molesta le exigió que se quitara de su camino, llamándolo debilucho, pero Sakamoto no se movió. Le tomó la mano con fuerza, tan fuerte que se notaba. Kuma no Mi se puso tensa cuando él le dijo que no la iba a dejar ir a ningún lado. Con Kuma no Mi detenida, Gozu aprovechó para decir que ellos deberían ser los que se fueran. Burlándose comentó que lindo que Kuma no Mi y Sakamoto estuvieran tomados de la mano. Le dijo a Kuma no Mi que acabara con él mientras él y Torres se encargarían de Shin.
pero Sakamoto no iba a dejar que eso pasara. Le giró los guantes electromagnéticos a Kuma no Mi y empezó a revisarlos rápidamente buscando el interruptor, apretando varios botones. Ella, atrapada aún, le gritó que qué demonios estaba haciendo. Lo que hizo Sakamoto fue que una grúa afuera comenzó a moverse por sí sola. Unos trabajadores notaron la grúa activa y se sorprendieron. Gozu y Torres, que ya corrían, vieron cómo la grúa se dirigía hacia ellos. Se estrelló contra el estacionamiento del superacuario, destruyendo una gran parte, pero Gozu alcanzó a usar su poder para protegerse, bloqueando el impacto a tiempo. Aún así se enfureció, no podía creer que Kuma no Mi dejara que Sakamoto usara su arma contra ellos. Kuma no Mi, ya libre del agarre, también se enojó, le gritó que se callara y que ojalá se muriera. Sakamoto hizo una pausa al notar su mano temblando. Gozu también lo vio y preguntó qué pasaba. Según él, alguien tan cobarde y débil como Sakamoto no tenía por qué estar luchando contra ellos, pero Sakamoto respondió tranquilo, diciendo que él no elegía sus peleas por ser fuerte o débil. Eso desconcertó a Gozu. Para él, ser débil era igual a estar muerto. Entonces activó de nuevo su manipulación de energía cinética, obligando a Sakamoto a reaccionar rápido. Vio un auto estacionado cerca, rompió la ventana y se metió. Gozu lanzó un rayo hacia el auto, impactándolo de lleno. Esperaba a ver qué pasaba. Adentro, Sakamoto tomó el volante y arrancó los cables para encender el auto sin llave. En segundos, el motor rugió. Aceleró directo contra Gozu, que terminó estampado en el capó y salió volando por los aires. Sakamoto lo siguió con la mirada. Gozu no lo estaba esperando, pero entonces apareció Tanabata por el frente. Saltó hacia el lado del auto con la intención de conectar el cable de su guitarra. En cuanto lo hizo, tocó las cuerdas y envió una onda destructiva de sonido que dañó gravemente el vehículo. El golpe fue tan fuerte que Sakamoto salió volando, con la cara arrastrada por el suelo, y X entonces dijo que la pelea había terminado. En la mente de Torres pensó que era un tonto. Creía que Sakamoto debería haberse quedado tranquilo con su esposa e hija. X dijo que ese era el adiós final, pero estaba seguro de que Rion estaría triste por eso. Sakamoto con dificultad levantó la cabeza, se puso de pie y le dijo que dejara de decir estupideces. Le echó la culpa a Uzuki, diciéndole que él fue quien mató a Rion. X lo negó, pero Sakamoto siguió insistiendo, diciéndole que dejara de usar a su amiga como excusa para seguir cometiendo crímenes. Eso hizo que X explotara de rabia, gritó que se callara. Su aura cambió por completo y la personalidad de Rion se manifestó desde dentro de él. De pronto, X lanzó un ataque usando la técnica más característica de Rion, los caminos. En un abrir y cerrar de ojos acortó la distancia y golpeó a Sakamoto. El impacto fue directo. X le preguntó si reconocía ese movimiento. Era la técnica que la familia de Rion había perfeccionado por generaciones. Insistía en que Rion seguía viva dentro de él. Desde atrás, X le clavó su arma en el pecho y le dijo adiós. La sangre brotó con fuerza de las heridas en el cuerpo de Sakamoto. Aún así, él soltó una risa débil y alcanzó a decir que tenía razón. Cuando X lo miró, Sakamoto le respondió que si de verdad fuera Rion, no habría oportunidad para despedidas, que era obvio que él era una farsa. X se quedó paralizado por esas palabras, pero poco después Sakamoto cayó al suelo, sin fuerzas. Su cuerpo quedó tirado boca abajo, ensangrentado. Mientras X lo observaba con frialdad, los demás miembros de la orden, incluido Oki, miraban con silencio. Kuma no Mi rompió el silencio y comentó que por fin ese desgraciado estaba muerto, pero X desenfundó su espada y dijo que aún no había terminado. Sakamoto era demasiado impredecible, así que debía asegurarse cortándole la cabeza. Aunque seguía tirado, Sakamoto tenía los ojos abiertos. Empezó a recordar a la gente de su tienda, momentos con amigos como Nagumo y Rion, y finalmente los rostros de su esposa Aoi y su hija Hana. Justo cuando X iba a rematarlo con un tajo en el cuello, alguien gritó "detente". Obviamente era Shin, que había llegado a tiempo para distraer a X. En ese instante, Kindaka corrió y arrastró el cuerpo de Sakamoto para ponerlo a salvo. Apenas lograron salvarlo, pero Kindaka frunció el ceño al ver a Uzuki y le dijo a Shin que aunque hubiera regresado, tal vez ya era demasiado tarde. La herida de Sakamoto era profunda, parecía que no iba a sobrevivir. Shin solo pudo maldecir en silencio, viendo cómo su cuerpo sangraba sin control. De repente alguien apareció detrás de él, era Oki, con su alabarda lista para atacar. Pero entonces Boylet lo atropelló con el vehículo que manejaba. Oki fue lanzado lejos, aunque cayó bien. Yusuke abrió la puerta de la camioneta y preguntó si Taro estaba bien. Luego les dijo a todos que se apuraran y se subieran. Mientras intentaban escapar, Gozu cayó sobre el capó y rompió el parabrisas.
se burló diciendo que no los dejaría huir tan fácilmente. Boilet le pasó el volante a Heisuke y desde el asiento del conductor, este le metió un golpe directo a la cara de Gozu, diciendo que se quitara del camino. Heisuke tomó el volante, pero se dio cuenta de que algo iba mal. El vehículo no se movía. Kumanomi estaba usando su brazo robótico para frenarlos. Furiosa gritó que todos iban a morir ahí mismo, llamándolos desgraciados. Heisuke reaccionó rápido, sacó su rifle y le disparó en el hombro. Con eso, Boilet pudo pisar el acelerador y huir del lugar. Pero los miembros de la orden no pensaban dejarlos ir tan fácil, comenzaron a perseguirlos de inmediato. Heisuke no podía creer que todavía los estaban alcanzando. Shin, nervioso, se lanzó desde el asiento trasero y tomó el volante. Boilet no lo esperaba e intentó detenerlo, por eso la camioneta perdió el control, rompió una baranda y salió volando, cayendo justo encima de un tren en movimiento. Todos dentro estaban en puro caos. Como el tren iba tan rápido, Kumanomi y Gozu no pudieron seguirles el ritmo y solo alcanzaron a gritar furiosos. Heisuke comentó que había sido por poco. Boilet les advirtió que venía un túnel. Segundos después el vehículo chocó contra una pared y quedó hecho trizas. Por suerte, justo antes habían entrado al tren por una ventana. Todos coincidieron en que apenas lograron escapar. Boilet dijo que eso sí había sido un movimiento estilo Hard Boilet. Shin estaba callado viendo a Sakamoto. Heisuke tenía el rostro tenso, parecía que ya era demasiado tarde. Sakamoto estaba inconsciente y pese a todo lo que hicieron para salvarlo, todo indicaba que no lo lograría. Pero de repente Shin se levantó de golpe y empezó a intentar reanimarlo. Colocó las manos en el centro de su pecho y comenzó las compresiones. Boilet le gritó y Heisuke se acercó preocupado, pero Shin le pidió que presionara la herida. Heisuke dudó un segundo, pero Shin le gritó que lo hiciera. Hidaka trató de detenerlo, diciéndole que ya era suficiente, que debía dejar que Sakamoto muriera con dignidad, pero Shin se negó, le dijo que quitara sus manos. Hidaka insistió en que Sakamoto ya había aceptado su destino, que no importaba cuán bueno seas como asesino, la muerte siempre llega en silencio. Era un peso que todos ellos cargaban, pero Shin, todavía inclinado sobre el cuerpo de su amigo, le dijo que ya lo sabía. Aún así, aunque su destino fuera morir algún día, no quería que acabara así. Las lágrimas empezaron a caerle, la tensión se sentía en el aire, los demás le pedían que parara, pero él insistía en que ni siquiera había logrado ponerse a la altura de Sakamoto, que no era ni una fracción de lo que él era, porque entonces debía morir antes que él. Sus palabras calaron profundo. Shin añadió que al final siempre fue inútil cuando realmente importaba, que si no podía salvar a Sakamoto ahora, entonces ¿para qué estaba ahí? De pronto sus ojos se abrieron como si algo le hubiera hecho clic. Recordó que su poder mental podía controlar el cuerpo de alguien por un instante y pensó que aunque el corazón se detenga, el cerebro sigue activo unos minutos más. Eso significaba que aún tenía una oportunidad. Juró en ese momento que lo salvaría. Heisuke, confundido, le preguntó qué estaba planeando hacer. Con las manos aún presionadas sobre el pecho de Sakamoto, Shin le ordenó por medio del cerebro al corazón que volviera a latir. Estaba completamente concentrado, usando hasta la última gota de su poder. Todos a su alrededor contenían la respiración, esperando con ansiedad si eso realmente funcionaría. Al día siguiente, las noticias anunciaron que la tarde anterior una serie de incidentes en el acuario había dejado varios tanques y exhibiciones destruidas por un misterioso grupo armado. Testigos contaron que una organización criminal se había apoderado del lugar con un ataque bien coordinado. La escena volvió al rostro angustiado de Aoi, la esposa de Sakamoto. Simplemente él quería proteger esa vida cotidiana e irreemplazable. Mientras tanto, en el tren, Shin hizo que el corazón de Sakamoto latiera. Su rostro reflejaba toda la tensión del momento. Todos observaban sin moverse hasta que de repente el corazón de Sakamoto dio un latido. No podían creerlo, funcionó. De inmediato comenzaron a comprimir la herida y estabilizarlo, pero mientras Heisuke atendía a Sakamoto, Shin se quedó paralizado, sin entender del todo si lo había logrado. Apenas podía oír a Heisuke. En ese instante, Shin comprendió que había forzado al límite sus poderes. Momentos después cayó inconsciente al suelo. Una sombra apareció, alguien más había llegado. La historia se trasladó a un edificio abandonado. Allí estaban Osaragi, Kamihate y Shishiba. Alguien entró y Shishiba no tardó en criticarlo por presentarse. Era Nagumo. Sonriendo, dijo que agradecía la distracción que habían causado, pues le facilitó infiltrarse y conseguir información del cuartel general. Shishiba se levantó de inmediato, lo agarró del cuello y lo llamó basura.
Nagumo explicó que mientras todos peleaban en la JAA, él ya había entrado y conseguido datos importantes. Chichiba le recordó que su objetivo era matar a X, pero los idiotas de Oki, Torres y compañía no se los habían puesto fácil. Acusó a Nagumo de enviar directamente a todos los enemigos. Nagumo, rascándose la cabeza, dijo que la seguridad del cuartel era más intensa de lo que pensaba y necesitaba más tiempo. Supuso que con Osaragi todo saldría bien, pero no esperaba que los eliminara así. Al menos creía que matarían a algunos líderes. Eso hizo enfurecer a Shishiba, quien le lanzó un martillazo. Nagumo lo esquivó y la pared tras él terminó destruida. Shishiba lo maldijo y dijo que después de partirle la cara, se largaría. Kamihate intervino, pero Nagumo preguntó si en serio iban a dejar que X siguiera con sus locuras. Ambos levantaron sus armas, pero el ataque no era entre ellos, sino hacia los que estaban del otro lado del muro. Los dos golpearon directamente mientras Shishiba aclaraba que ya no formaba parte de la orden. Nagumo soltó que eso sonaba irresponsable. Por la ventana, dos tipos irrumpieron rompiendo los vidrios. Uno apuntó a Nagumo y lo llamó traidor de la JAA. Sin esfuerzo, Nagumo le cortó la mano, le quitó el arma y disparó al otro que venía por detrás. Afirmó que mantener el orden era su trabajo, que el destino del país dependía de ellos. Shishiba, sin embargo, le reprochó que ese no era él y que justificarse con causas nobles para matarlo hacía peor. Le dijo que fuera sincero por primera vez, porque realmente quería matar a X. Nagumo quedó pensativo. En medio del caos, uno de los atacantes retrocedió hacia la cama donde Osaragi reposaba. Ella de repente activó su sierra circular y lo partió por la mitad. Se quejó del peso mientras lo hacía. Los demás se quedaron impactados. Kamihate se alegró de verla consciente, aunque ella no paraba de llorar. Shishiba notó sus lágrimas y preguntó si realmente estaba llorando. Ella rompió en llanto diciendo que aunque tenía permiso para matar en nombre de la ley y el orden, había perdido y ahora ya no tenía razones para seguir viviendo. Nagumo comentó que al menos ella lo entendía. Shishiba respondió que estaba enferma. Kamihate le ofreció un pañuelo usando la punta del rifle para secar sus lágrimas y le pidió que dejara de llorar. Mientras tanto, Nagumo seguía en silencio, reflexionando sobre la pregunta de Shishiba. Recordó aquel momento cuando enfrentó a X y le rogó una última oportunidad para hablar con Rion, pero ahora ya no dudaría. Aunque la personalidad de Rion surgiera, lo mataría sin titubear. Shishiba lo miró por un momento antes de marcharse. Le dijo que no importaba lo que tuviera que decir, su decisión estaba tomada. Ya no le interesaba lo que X hiciera ni cuántos murieran. Mientras se abrochaba el abrigo, recordó a Gusu. Lo único que no podía aceptar eran las derrotas, nada más. Nagumo sonrió y dijo que con eso bastaba. Kamihate intervino diciendo que dejaran de discutir por tonterías. Los llamó perdedores, aunque por dentro pensaba que era aterrador verlos pelear. Ambos lo miraron raro. Shishiba preguntó por qué nunca les mostraba la cara y Nagumo añadió que era raro tenerlo tan cerca. Kamihate molesto respondió que no era fan de que otros hombres lo tocaran. Mientras tanto, Osaragi trataba de calmarse sola en silencio. En otro lugar, miembros de la JAA estaban buscando a Sakamoto. Uno de ellos informó que no había señales de él en la zona. Les ordenaron revisar también las alcantarillas. El grupo se movilizó de inmediato para continuar la búsqueda. Desde lo alto de un edificio, X observaba el panorama mientras alguien a su lado se preguntaba si no estaban obsesionándose demasiado con Sakamoto. Gosu comentó que a su parecer, Sakamoto no era tan temible como lo pintaban. Con la herida que tenía, ni siquiera sabía si seguía vivo. X no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo fue claro. Sakamoto no caería tan fácil. Mientras estuviera vivo, siempre sería un obstáculo en su camino. Luego se mostró a Sakamoto con una mascarilla de oxígeno, recibiendo puntos por sus heridas. X agregó que no podía avanzar mientras no lo eliminara. Gosu aceptó su rol sin problema y dijo que contara con él. Le advirtió que una vez terminaran ahí, más le valía subir el ritmo. Gosu saltó hacia un letrero cercano diciendo que su líder no podía seguir con esa actitud sombría. Haruma y los demás no estarían muy felices si vieran eso desde el más allá. X no respondió, pero se notaba que le afectaron esas palabras. Por otro lado, Sakamoto estaba siendo atendido. La abuela Miya decía que ya había hecho todo lo que podía. Gracias al estado de su corazón, apenas seguía con vida. Ahora solo dependía de su fuerza vital si quería despertar. Shin le agradeció. Ella les dijo que se largaran, dejando a Shin sorprendido. Cuestionó si acaso X los estaba buscando. Con Sakamoto así no tenían ninguna posibilidad, pero Shin insistió en quedarse. Agradeció de nuevo a la abuela y dijo que no se iría. Este lugar había sido creado por Sakamoto para todos ellos y lo valoraba demasiado. Estaba dispuesto a dar la pelea hasta el final para protegerlo y estaba seguro de que Sakamoto haría lo mismo. Justo entonces Sakamoto abrió los ojos desconcertado. Se preguntó qué estaba haciendo
haciendo antes, hasta que notó que estaba en un tren con Rion al lado y ella lo saludó. Sorprendido preguntó dónde estaban. Cambiando de escena, en una estación de tren, un hombre echó una moneda de 100 yenes en una máquina expendedora. Al sacar su bebida, notó que alguien se paraba junto a él. Era Oki y Nagumo había aparecido a su lado. Nagumo tomó la bebida que salió y Oki le reclamó porque no era suya. Al probarla, se quejó de que era jugo verde. Oki le recordó que eran enemigos y le preguntó qué hacía ahí. Nagumo dijo que había sido una simple coincidencia. Subieron juntos a la escalera eléctrica mientras Nagumo le decía que parecía agotado. Oki le echó la culpa por eso. Desde que creó la nueva organización JAA, no había tenido ni un minuto de paz. Mientras caminaban juntos, Nagumo le preguntó si se llevaba bien con Uzuki. Oki respondió que no hablaba mucho. X no era precisamente alguien con quien fuera fácil tratar. Luego recordó que los tres habían sido compañeros de clase. Nagumo asintió con una sonrisa. Oki comentó que seguramente era un desastre como grupo. Luego le lanzó una propuesta inesperada. No quería unirse otra vez a la orden y Nagumo también le preguntó por qué no trabajar juntos. Pero Oki rechazó la idea de inmediato. Sin la orden no había JAA y ellos tenían responsabilidades. Nagumo replicó que eran iguales. Ya no tenía sentido seguir hablando. Oki le preguntó si le molestaba que estuviera colaborando con X. Nagumo no lo negó, para nada le gustaba. Se hizo un silencio incómodo antes de que Oki se alejara hacia el elevador, mencionando que él tenía sus propios planes. Nagumo, intrigado, le preguntó si se iba a retirar. Aún así decidió seguirlo. Le dijo que solo quería advertirle algo. Al abrir su coche, Oki lo dejó entrar. Ya adentro, Nagumo le soltó que en la próxima batalla, la nueva JAA iba a perder. Oki le preguntó por qué estaba tan seguro. Nagumo respondió porque ellos ya no estaban allí. Oki le dijo que no se pasara de confiado. En ese instante recordó la primera vez que conoció a Nagumo y Sakamoto. Nunca entendió por qué Yotsumura trajo a esos dos tipos tan descarados. Mientras cambiaba la palanca de velocidades, aceleró a fondo. Le dijo a Nagumo que esperaba que algún día se hiciera cargo de la orden. El coche cayó desde la planta alta. Dentro del vehículo volaban cuchillos y balas. Oki ajustó el espejo retrovisor justo antes de que él y Nagumo comenzaran a enfrentarse. Nagumo recibió un corte en la cara y parecía que Oki también. Ambos blandían cuchillas y aunque el auto descendía sin control, no dejaban de pelear. Nagumo detuvo el cuchillo de Oki con la palma, luego lo apuñaló en el brazo. Como su arma se quedó atrapada, Oki optó por darle un puñetazo en la cara. Nagumo respondió con un codazo. Desde una cafetería cercana se podía ver el auto cayendo. Dentro, un cliente ajeno a todos estaba siendo dejado por su novia y no entendía qué pasaba. Le preguntó qué le faltaba y ella respondió presencia. Justo después el coche se estrelló contra el suelo y explotó. Todos en la cafetería miraron hacia afuera en shock. ¿De dónde había salido ese auto? ¿Fue un accidente? ¿Estarían vivos los del vehículo? Rápidamente alguien pidió una ambulancia. Mientras el lugar seguía conmocionado por el incidente, Oki y Nagumo entraron al café como si nada. Se sentaron uno frente al otro, ambos con cortadas visibles. Un mesero se acercó a preguntar si ya sabían qué iban a ordenar. Oki pidió el café batido y le preguntó a Nagumo qué quería. Él pidió lo mismo. Le sirvieron café a cada uno, ambos bebieron y Nagumo agarró un cuchillo y se lo lanzó directo a Oki. Pero él lo desvió con una cuchara sin perder la calma. El cuchillo terminó clavado en una pared y aún así nadie en la cafetería parecía notarlo. Nagumo se recostó sobre la mesa y sin previo aviso le soltó una patada brutal a Oki que lo mandó a volar contra otra mesa. En ese momento un mesero apareció con una orden equivocada justo cuando Oki intentaba seguir tomándose su café con tranquilidad. Ni siquiera puedo tomar el café tranquilo, dijo Oki. Te olvidaste de algo, le respondió Nagumo. Oki hizo un gesto de fastidio y Nagumo le dijo que le faltaba la cuenta. No la quiero, contestó, y de pronto los dos salieron por la ventana. Mientras caían, Nagumo le dijo que esas cosas siempre las pagaba el jefe. Oki le respondió que ya no era su jefe, entonces que pague el que sobreviva, dijo Nagumo mientras sacaba su arma. De acuerdo, afirmó Oki, al mismo tiempo que desenfundaba su alabarda. Oki atacó primero, Nagumo bloqueó el golpe y cuando aterrizaron, Oki le recordó lo que dijo antes, que sin ellos la JAA estaba perdida. Le dijo que le permitiera dar un consejo: no seas tan creído, Nagumo, la era de la orden ya se había acabado, ya estaban reclutando a varios con talento puro para matar. La escena cambió y vemos a un par de tipos hablando de lo mal que estaba la seguridad últimamente. Uno comentó que es por la nueva asociación de asesinos. El calvo se acercó a un oficial de policía para que mantenga la seguridad. Le dijo que viven de sus impuestos, que por lo menos trabaje bien. El oficial, sin inmutarse, le metió la pistola en la boca y lo ejecutó en el acto. Pensó para sí mismo
mismo que solo sometió a la policía porque quería disparar, pero ahora con la legalización de los asesinos gracias a la nueva JAA, ser policía ya no tenía sentido. Sacó su licencia para matar y se preguntó por qué lo querrían en la organización. Mientras pudiera disparar, lo demás le daba igual. Luego apareció una mujer empujando un cochecito de bebé. Otro sujeto se quejó porque el niño no paraba de llorar y también porque exageró con tanta protección solar. La mujer iba cubierta con sombrilla, gorros, gafas y más. El hombre afirmó la fea cara del bebé al llorar. La mujer que llevaba el coche se disculpó y dijo que ya lo iba a calmar. Sacó un cuchillo y le cortó la cabeza obviamente al hombre y no se refería al bebé. El bebé de hecho llevaba su licencia para matar y la persona del coche dijo con orgullo que al niño le encantará la sangre. La escena cambió de nuevo. Ahora en la ceremonia de graduación de la Academia de Asesinos de Kansai, un grupo de chicas se despidió de otra que se iba para Tokio. Una preguntó si es verdad que la JAA reclutó a ella y a Shina. Dijeron que no se sorprendieron, son las mejores de la clase. Finalmente respondió mientras mostraba su licencia para matar. Por fin el mundo estaba empezando a verlos, pero Shina no estaba tan convencido. Recordó que el profesor decía que los asesinos no debían volverse famosos, algo le daba mala espina. «Qué flojo eres, hermano, estaremos bien», respondió ella. «Vamos a arrasar a Tokio, a hacernos un nombre, a matar todo lo que se mueva». Frente a ellos, Gosu y Torres llegaron a la ceremonia. Gosu comentó a Torres que la novata tenía energía, ni había pisado la escuela y ya tenía novatos a su cargo. Eso lo emocionaba. Torres comentó simplemente qué tipo tan raro. Así termina la primera parte del arco Nueva JAA. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like si te gustó el resumen y comparte para seguir con esta historia y subirla lo más pronto posible, así saber qué sucede en la siguiente parte. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.